pero más o menos. Bueno, estamos esperando un ratito que la gente se conecte, así que hemos sido puntuales. Bueno, la idea, como estaba un poquito contando, es hablar un poco de esta tan discutida y tan charlada y tan tratada, bien, mal, más o menos, la articulación temporomandibular y las diferentes relaciones que tiene, neuroanatómicas, biomecánicas, regionales, digestivas, para tener en cuenta en el momento del diagnóstico, ¿no? Un poco lo que hemos charlado en alguna otra oportunidad. Exactamente. Para esta oportunidad de la charla participa con nosotros el profesor Gonzalo Fuentes, él es profe del Magíster de Terapia Manual Ortopédica de la Universidad Andrés Bello de Chile, y ha tenido, diría yo, el privilegio, porque ya que me gusta mucho, de estar con el doctor Mariano Rocabado, que es un referente a nivel mundial en el tema del estudio y las mediciones sobre la disfunción de la patología temporomandibular. Algo que me gustaría con qué arrancar, Gonza, es cómo definen ustedes este tema de los trastornos temporomandibulares. ¿Qué definición le pondrías? ¿Qué te gustaría dejar de concepto para que no se nos olvide en toda la charla, ¿no? ¿Qué son las disfunciones temporomandibulares y cómo las podemos clasificar en sí? Mira, en general, la verdad, desde lo más simple, entender a la articulación temporomandibular como que es una articulación sinovial. Por lo tanto, las disfunciones que puede presentar son exactamente las mismas que cualquier articulación sinovial. Piensa en una rodilla, piensa en una cadera, piensa en un tobillo, piensa en un codo, en una muñeca. Va a ser exactamente lo mismo en la articulación de la mandíbula, pero en pequeñito. Entonces, haciendo referencia a lo que tú mismo decías del profesor Mariano, él, recuerdo siempre en sus clases y con lo que me tocó trabajar con él, cuando podía estar presente en las evaluaciones que hacía, hablaba mucho de la fineza al tratar la articulación temporomandibular, al evaluarla o al tratarla. Entonces, en realidad, volviendo un poco a tu pregunta, los tipos de disfunciones miofaciales, disfunciones articulares, son exactamente las mismas que podemos tener en cualquier otro tipo de articulación sinovial del cuerpo. Por lo tanto, está sujeta a tipos de desgaste y patología degenerativa como lo que pudiese ser la artrosis. Y en ese sentido nos interesa mucho, ojalá, poder pesquisar estas disfunciones en etapas tempranas, justamente para poder evitar lo que son las patologías degenerativas. Normalmente empiezan, si tú vas y preguntas a cualquier paciente que te llegue, en realidad, si tiene algún ruidito articular, la gran mayoría dice que sí. Y eso no está bien, eso no es correcto, eso ya es sinónimo de desgaste de la articulación. Algo ahí está ocurriendo, pero como no duele o no duele tanto, eso queda en segundo plano. Entonces, en general, la invitación aquí es por lo menos a generar y despertar un poco el interés de preguntar y de ver y de entender la correlación que tiene la articulación de la mandíbula con el posicionamiento de la cabeza en el espacio, vale decir, cómo está la columna cervical y de ahí hacia abajo. Entonces, la visión nuestra desde el punto de vista de la terapia manual apunta a un todo. Como decía un profe, colega y amigo, hay que faenar el animal completo. Leonardo Late se va a acordar de eso. Entonces, un poquito la idea de esto es que podamos justamente generar esa correlación, ese interés por esa correlación, desde la simpleza, no desde lo complejo del tipo de articulación que puede hacer, que ustedes pueden ver, que articulación sinovial compuesta, que gínglimo, que etc. Lo primero es entender la correlación que existe, el por qué puede estar afectada. Y efectivamente, como tú decías, ¿qué tipo de disfunciones puede tener? Lo mismo que cualquier articulación sinovial. Lo mismo.
Piensen que es una articulación que tiene un disco ahí intermedio, que si pierde la posición correcta en la cual tiene que funcionar, va a estar sometida a una sobrecarga y por lo tanto a un desgaste. Perfecto, perfecto, perfecto. ¿Cuál es la relación, Gonza, en tu experiencia entre el tipo de mordida, ¿sí? El tipo de mordida, sé que es amplia la pregunta, vamos a tratar también de hacerla simple, entre el tipo de mordida y la disfunción cervical, ¿no? ¿Cómo asociás la famosa clasificación de Engel o cualquier otra, ¿no? Con la posición de la columna cervical? Porque viste que durante mucho tiempo por ahí se hablaba de que la columna cervical no tenía nada que ver con el tema de la articulación temporomandibular y de hecho ha habido artículos a favor y en contra, pero sabemos certeramente que está relacionada la biomecánica acoplada de una articulación o de un grupo de articulaciones con la temporomandibular, ¿no? ¿Qué es lo más habitual que encontramos, ¿no? ¿Cómo asocias eso? Mira, la verdad es que ahí, como tú decías, va a depender de los autores que tú leas. Podemos encontrar de todo. Los tipos de oclusión, ya sea tipo 1, tipo 2, tipo 3, en realidad, tienen mucho que ver desde las características histológicas del desarrollo de la articulación. Por ejemplo, si es que en algún minuto, no sé, desde el desarrollo infantil, la lengua no tiene un buen posicionamiento en el lugar donde tiene este reposo fisiológico, el maxilar superior no se va a desarrollar bien, porque la lengua es la que empieza a delinear y a delimitar el espacio que va a tener. Entonces vamos a tener un maxilar superior más chiquitito y probablemente la mandíbula no va a ser capaz de encajar de manera correcta ahí. Y desde ahí ya podemos empezar a tener un clase 2, ¿cierto?, donde tenemos una mandíbula quizá más retraída, o un clase 3, donde tenemos una oclusión más vis-a-vis, o inclusive ya, ¿cierto?, con un overjet un poquito mayor, donde la mandíbula se va más hacia la protrusión. Esto también tiene muchísimo que ver con el posicionamiento de la cabeza en el espacio. La verdad es que aquí es donde nosotros empezamos a observar muchas correlaciones, y es desde lo que nos enseñan a hacer en pregrado a todos. Todos evaluamos postura. A todos nos pasaron la evaluación de postura. Y la visión de la terapia manual aquí a lo que apunta es a tener esta integración de lo que implica una real evaluación postural. Esto puede ser extrapolable a absolutamente todo el cuerpo, pero nos vamos a abocar aquí un poquito a lo que es el cuarto superior. ¿Cuál es la clásica posición hoy día? Hoy día la clásica posición hoy día que usted puede observar, la verdad, en general, yo te diría que por lo menos en mi caso particular, sobre el 90% de los pacientes es con la cabeza adelantada. ¿Qué implica que tengamos una cabeza adelantada? ¿Qué implica no solamente desde el punto de vista articular? ¿Qué implica desde el punto de vista muscular? ¿Qué implica desde el punto de vista funcional? Hacia eso es donde nosotros tenemos que apuntar. Y aquí es donde nos podemos quedar conversando mucho rato, en realidad, porque la verdad no basta con evaluación postural y uno escribe anteposición de cabeza a cuello. Listo. ¿Qué implica eso? Vamos por partes. Si nos ponemos a pensar desde el punto de vista articular, nosotros sabemos que la columna cervical debe tener una lordosis fisiológica normal que tiene ciertos parámetros, ¿cierto?, con ciertas angulaciones que pueden estar medidas, que ahí también quizá depende un poquito del autor, pero 40 grados, 45 grados, 35 grados aprox. Ok. ¿Qué implica que se haya rectificado? Implica que perdimos lordosis. Implica que hubo un deslizamiento facetario. ¿Hacia dónde? Hacia la flexión. Hasta ahí yo creo que todo más o menos sigue. Estamos en el punto de vista articular. Perfecto. Si perdimos la posición y hubo un deslizamiento facetario hacia la flexión o antero-superior, iríamos mirando al suelo. Pero nosotros no nos movemos durante el día mirando al suelo. ¿Se imaginan caminando mirando al suelo? Andaríamos tocando con cualquier cosa. Por lo tanto, el cuerpo apunta a la función. Tenemos que orientar el órgano primario, que es el órgano de la vista. ¿Qué hacemos? Rotamos hacia atrás la cabeza. Tenemos una
rectificación de la columna cervical con una rotación posterior del cráneo. Y andamos así. Y así andamos por la vida. A esto tú hoy día le puedes poner, sobre todo hoy día, en esta situación de pandemia, donde todos hemos tenido experiencia, algunos más y otros menos, en lo que implica el teletrabajo, que estamos aquí con el computador, ¿cierto? Estamos con el mismo celular. Exacto. Entonces empezamos a funcionar hacia adelante con una anteposición de hombro, un acortamiento de la fascia pectoral, ¿cierto? Y estamos aquí. ¿Qué pasa? Tuvimos una rotación posterior del cráneo. ¿Qué pasa con la columna cervical alta? La columna cervical alta, que recibe a los cóndilos del occipital, se adapta también a esta rotación posterior del cráneo y queda en extensión. Por lo tanto, ya tenemos dos disfunciones a nivel de columna cervical solo por la alteración del posicionamiento. Tenemos rectificación de la columna cervical media baja y rotación posterior de la columna cervical superior. Listo. ¿Cómo seguimos ahí? Si nos quedamos solo ahí, pensemos qué pudiese estar ocurriendo. Si yo tengo una disminución de espacio aquí suboccipital, a nivel suboccipital, ya puedo estar teniendo cervicocefaleas, por ejemplo, compresiones de las raíces de C1, compresiones de las raíces de C2, neuralgia de Arnold, por ejemplo, la raíz de C1 que puede ser unilateral o bilateral, con esta sensación de dolor supra o retroorbitario, clásica en los pacientes. Entonces, este mismo posicionamiento, ya con esta misma alteración de la posición, también tenemos alteración del punto de vista muscular, cómo está funcionando el ECOM. Tenemos un ECOM en paradoja, ¿cierto? Clásicamente un ECOM es flexor, pero producto de la anteposición de cabeza-cuello, como cambian los brazos de palanca, ahora tengo un ECOM que si actúa bilateral es flexor, pero además es extensor subcraneal, y me está sosteniendo ahí la cabeza en esta posición. Tenemos unos músculos suboccipitales acortados porque no tienen espacio, donde hay un conflicto ahí, ¿cierto?, de espacio también, como les decía, de las raíces nerviosas, un triángulo suboccipital disminuido, que pueden generar, por ejemplo, cervicocefalea. Vamos ahondando un poquito más. Producto de esta posición, ¿qué pasa con el ioides? Y por ahí empezamos de veras que teníamos un ioides que va por aquí, ¿cierto?, que tiene grupos musculares supraioideos, infraioideos. ¿Qué pasará con el ioides? Bueno, lo que pasa es que el ioides asciende de su posición normal. Entonces, si tenemos un ioides ahora ascendido, implica que el ioides, para ascender, recuerden que no tiene una articulación, o sea, no está articulado con ningún otro hueso, ¿cierto? Está sostenido ahí a través de la fascia y inserciones musculares. Por lo tanto, esta posición de cabeza, que hace que el ioides ascienda, implica que hay un aumento de tensión en las fuerzas musculares que están ingiriendo en él. Esas fuerzas musculares van inframandibulares. Eso va a implicar que voy a estar teniendo una fuerza constante de apertura. Apertura y retrusiva. El cuerpo lo que entiende ahí no entiende entiende de fuerza. Por lo tanto, si yo estoy sometido a una fuerza de apertura y retro, el cuerpo inmediatamente reacciona con una fuerza de cierre. ¿Quiénes cierran? ¿Quiénes son los principales músculos que van a generar el cierre de la mandíbula? El massétero y el temporal. Entonces, ahí tenemos un massétero hiperactivo, producto de que se está oponiendo a la tensión de la musculatura inframandibular, única y exclusivamente por la alteración del posicionamiento. Entonces, entendiendo el massétero como quizá el segundo músculo más fuerte del cuerpo después del tríceps sural, claramente los que ganan son los que cierran, los que fluyen. Entonces tenemos una situación donde tenemos, producto de la alteración de la posición, músculos que están generando una tracción a la apertura, músculos que están generando una tracción al cierre. Y eso sostenido en el tiempo.
estamos funcionando con una tensión facial constante, isométrica en el tiempo, para función. Entonces al final, como los músculos de cierre están súper tensos, empiezo a rechinar, empiezo a apretar los dientes. De ahí podemos tener quizá una explicación de el bruxismo. Si seguimos desarrollando la idea, el ascenso del ilioide, ustedes piensen en el ilioide como el piso de la lengua. Por lo tanto voy a tener el piso de la lengua ascendido, lo que va a implicar y se va a traducir en que voy a tener más lengua dentro de la cavidad oral. Como tengo más lengua dentro de la cavidad oral, la lengua baja del paladar duro, que es la posición de reposo fisiológico, desciende entonces la lengua dentro de mi cavidad oral y empieza a impactar los dientes por posterior. Entonces, la lengua ahora además está empujando mis dientes hacia adelante. O genera una lengua interpuesta. Entonces, yo tengo una lengua interpuesta, así, ya empiezo a probablemente a tener condiciones de respirador bucal. Y se empieza a generar todo este feedback de retroalimentación negativa. Cuando nosotros tenemos pacientes que son respiradores bucales, la posición de la cabeza de esos pacientes son sí o sí en rotación posterior del cráneo. Piensen ustedes, los que han hecho cursos o han visto, les ha tocado hacer una reanimación, un ABC, el posicionamiento de la cabeza inmediatamente en extensión para dejar el paso libre de la vía aérea. Por lo tanto, el cuerpo funcionalmente adapta, como estoy respirando por la boca, adapta la posición de la cabeza para que quede libre el flujo del aire. Entonces, más se sostiene aún la posición de anteposición y rotación posterior del cráneo, porque ahora además estoy respirando por la boca. Gonza, y te hago un paréntesis ahí. ¿Y qué pasa con la salud de la boca cuando el paciente empieza a respirar por la boca? ¿Estamos diseñados para respirar por la boca o por la nariz? Porque las globulinas que tenemos en un lado y en el otro sabemos que son diferentes. Entonces, la respuesta bacteriana o la respuesta viral o la respuesta a hongos cambia porque el diseño nasal es diferente que el bucal, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Se pueden generar desde infecciones diferentes hasta algo muy interesante en realidad, donde algo en lo que estoy trabajando un poquito más hoy día por diversas situaciones, en lo que he estado investigando y me ha tocado colaborar con algún colega que es muy experto en este tema de la apnea obstructiva del sueño, del SAOS. Que da para mucho, la verdad, da para mucho. Es un área que yo no había desarrollado en lo personal y que considero que es de suma importancia y donde nosotros como terapistas manuales tenemos una influencia real e importante en esta patología que la verdad que nos compete también. Ahora, ¿qué otra cosa aquí es importante a tener en consideración? El trabajo en equipo multidisciplinario. Ya sé que esto es algo que se dice bastante y se viene trabajando desde mucho, pero en realidad aquí nosotros no podemos pretender tratar todo, tampoco podemos pretender saberlo todo. Tenemos que tener siempre en mente que el objetivo primario aquí es el paciente, ¿cierto? Por clasificación de la CIF, la verdad hoy día es usuario, pero sinceramente todavía me cuesta decir usuario a los pacientes, pero si vamos con nomenclatura actual sería usuario. Entonces eso es lo que no tenemos que tener que perder en cuenta, o sea, que tenemos que tener en cuenta y que no podemos perder de vista. El fin último de todo nuestro quehacer no es defender lo que nosotros hacemos, sino que es entregarle lo mejor que nosotros tengamos a nuestra disposición al paciente. Y eso implica trabajar en equipo. Eso implica no tengo que saber yo de cómo arreglar los dientes, no tengo que saber yo de odontología, pero sí tengo que entender ciertos conceptos para saber cuándo derivar, hasta dónde llego yo, claro, y dónde es ya injerencia del odontólogo, hasta dónde llego yo si el paciente no puede deglutir y qué es la injerencia del fonoaudiólogo, y cómo también
me van a mí llegando los pacientes. Cuando me llegan pacientes, ¿cuál es un clásico diagnóstico a nivel de columna? Cervicalgia o lumbago. Básicamente dolor cervical. Entonces, se trata de ir educándonos en conjunto. Tampoco pretendo que el odontólogo haga la pega del kine, pero sí que conozca mi trabajo, que él sepa qué es lo que yo hago y de qué manera puedo contribuir yo a su terapéutica. Y lo mismo con el fonoaudiólogo. Es algo que al principio cuesta, porque en realidad no sé por qué se produce siempre este tema de no sé si hablar de egos, pero como de cuidar mucho, todo esto lo hago yo, todo esto lo hago yo, y nos cuesta derivar. Y la verdad es que hoy día yo creo que el concepto ya hace muchos años es distinto. O sea, aquí no se trata de ego, aquí se trata del paciente y se trata de la salud de las personas. Y en realidad tenemos que saber cuáles son nuestros límites, hasta dónde llego yo y hasta dónde el paciente necesita de otro profesional para poder optimizar el resultado de la terapéutica que nosotros estamos obteniendo. Entonces, ese trabajo depende de todos los profesionales del área de la salud. No es solamente de nosotros como kinesiólogos, también va a depender de los odontólogos, de los médicos, y en la medida que nosotros podamos ir mostrando qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos, es cuando se van generando estos vínculos de confianza entre los distintos profesionales. Es una tarea pendiente, es una tarea que yo siento que se ha ido logrando de a poco, pero como te digo, todavía nos queda por lograr. No sé si ahí respondo un poco tu pregunta, en realidad. Podemos seguir un poquito con déjame seguir un poquito con el concepto de la lengua y de este feedback de retroalimentación negativa, porque la pérdida del posicionamiento de reposo lingual además genera una pérdida de un reflejo que se llama linguomandibular, que inhibe la musculatura masticatoria. Entonces, volviendo un poco a lo que estábamos hablando, ascenso ilioides, más lengua dentro de la cavidad oral, pérdida del posicionamiento de reposo lingual, con la anteposición de la cabeza al cuello, con la rotación posterior del cráneo, con la pérdida del reflejo linguomandibular, está todo dado para tener esta parafunción, esta contracción isométrica sostenida, que claramente va a ir a afectar directamente a la articulación temporomandibular. El solo hecho de generar la anteposición de cabeza y rotación posterior de cráneo genera inmediatamente una irritación a nivel de la sinovial posterior inferior de la articulación temporomandibular. Y lamentablemente nosotros los pacientes no los recibimos en etapas muy agudas, más bien crónicas. O sea, uno empieza a indagar en la anamnesis y le pregunta, ¿hace cuánto que tiene el ruido? O sea, desde que tengo memoria. Y uno me dice, desde que tengo memoria. ¿Y cuántas sesiones le dieron? 10. Y la quiero hacer en 2 semanas para mejorarme rápido. Por lo menos aquí, lo que pasa acá. Entonces tú dices, no es solamente el conocimiento, no es solamente la educación y trabajo entre equipos multidisciplinarios, sino que también está la educación al paciente mismo, que entienda lo que tiene, que entienda que el cuerpo tiene procesos fisiológicos normales en ti, en mí y en cualquier persona que no se pueden apurar. ¿Qué hacemos nosotros? Optimizamos. Eso es lo que hacemos nosotros. Optimizamos todos estos recursos. Y con el conocimiento biomecánico apuntamos en un tratamiento que no va a ser netamente articular, en un tratamiento complementario global, a que no vuelva a sufrir en un mes más, en 2 semanas más o en 2 meses más de lo mismo que fue por lo que vino contigo inicialmente. Ese es un fracaso de nuestra terapéutica. Pero parte porque no somos capaces de explicarle bien al paciente lo que tiene. Porque el paciente cuando lo entiende, no se apremia tanto con el hecho de me quiero mejorar luego, entonces quiero las 10 sesiones en 2 semanas. ¿Qué pasa con el paciente cuando llegan al odontólogo y se van a poner los frenillos, los brackets?
Yo no conozco a nadie que salga espantado porque tenga que ocupar los frenillos 2 años. O sea, ya, pero aquí en la experiencia, sinceramente, o sea, todo el mundo va y sabe que si tiene que ocupar brackets, 1, 2, 3 años, normalito, nadie se espanta. Pero si tú le dices a un paciente que va a tener 3 meses de tratamiento kinésico, dice, ¿3 meses? ¿Cómo 3 meses? Entonces, ese es un error y algo que nosotros tenemos que mejorar. Y lo mejoramos a través de la educación. Y los pacientes entienden. Totalmente. Sí, yo creo que la neurocognición o la neuroeducación, esos dos aspectos, ¿no? Que el paciente se adhiera al tratamiento porque entiende lo que le pasa es el 50% del tratamiento, como siempre decimos los alumnos, ¿no? Y lo otro es la biología, poder justificar lo que nosotros estamos haciendo, porque es como yo siempre digo, ¿cuánto cobramos la consulta? La consulta la cobramos en base a lo que podemos justificarle al paciente, no en base a otra cosa, ¿no? Claro. O siempre le digo a los alumnos, si has atendido 20 pacientes la semana pasada, ¿podés justificarte vos mismo lo que le hiciste a cada uno de ellos? Entonces, creo que ahí el fracaso es nuestro, ¿no? Como vos decías, totalmente de acuerdo. Entonces creo que eso es básico, poder bajar nuestro contenido científico al paciente. Exactamente. Y además de eso, como estaba viendo ahí algunas cosas, lo que dicen, la idea de lo que nosotros hacemos es que el paciente entienda lo que nosotros estamos haciendo, entienda lo que ellos tienen, y estas pautas de ejercicio que nosotros entregamos son importantes, son fundamentales. Yo entiendo, y aquí es donde todos tenemos que intentar de unificar estos criterios cuando hablamos de los ejercicios. A mí me pasaba mucho cuando comencé de la serie de los 3 de 10, ¿cierto? 3 de 10 ejercicios, 3 de 10 repeticiones, 3 de 10 repeticiones, 3 de 10... No puede funcionar todo igual. Así como tampoco puede funcionar que den 10 sesiones de tratamiento por todo. Por lumbago, por cervicalgia, por fractura de coles, por epicondilitis, por hipertrocleitis, por E15 de tobillos. Tampoco es así. El cuerpo no funciona así. Entonces, a lo menos tener un concepto de lo que implica el control motor y un concepto acabado de los distintos grupos musculares sobre los cuales nosotros tenemos que indagar. Entonces, nosotros hoy día en el programa del que formo parte, ¿cierto?, del magíster de terapia manual aquí en la Universidad Andrés Bello, el concepto que nosotros consideramos adecuado es el de estabilizadores locales, estabilizadores globales y movilizadores globales, ¿cierto? Son 3 grandes grupos en donde nosotros podemos insertar a los distintos músculos del cuerpo y desde ese punto de vista trabajarlos. ¿Por qué? Porque tenemos que tener cierta claridad en la composición desde el punto de vista histológico de estos grupos musculares, y vamos a entender con esto que en disfunción no todos generan la misma reacción, no todos se defienden de la misma forma. Tenemos que sacar un estabilizador local, pensemos en un multifio quizá, se va a activar si tú rotas a la derecha o se rota a la izquierda. Se va a activar si haces flexión o haces extensión o inclinaciones laterales. Es un músculo que está constantemente activo porque es un estabilizador local. Esa es su característica. Está hecho para funcionar de esa forma. Por lo tanto, el tipo de entrenamiento que va a requerir es distinto a las fibras superiores de un trapecio superior, a un bíceps, ¿cierto?, a un cuádriceps, que son músculos movilizadores, que son los clásicos grupos musculares que nosotros entrenamos en los gimnasios, ¿cierto? Tú vas al gimnasio y ves pacientes, o sea, ves gente entrenando, movilizadores globales, los que se ven. Pero nosotros, desde el punto de vista terapéutico, no podemos partir por ese grupo muscular. Y aquí nuevamente la educación. Explicarle al paciente el por qué, porque la verdad que a lo mejor trabajar en los inicios, los estabilizadores locales, con mucha cognición, al paciente fome, ¿cierto? Se aburre, no son entretenidos esos ejercicios. Pero son fome al inicio porque tienen que cumplir una función específica.
tienen que cumplir una función específica. Por lo tanto, la progresión es fundamental, pero la progresión con fundamento. ¿Por qué voy a partir activando un transverso del abdomen? ¿Por qué voy a comenzar el tratamiento activando los flexores profundos cervicales? O por lo menos aprender a reconocerlo. Porque desde ahí es donde yo voy a generar la progresión. Desde ahí, desde un trabajo analítico, voy a comenzar después a trabajar sobre la función completa. Le voy a ir agregando patrones de activación muscular hasta llegar a la funcionalidad. Entonces la verdad es que siento yo, como veo a la kinesiología desde que comencé hasta cómo está hoy día, hasta los avances que hemos tenido hoy día, que no nos podemos quedar en la movilización articular ni en los 3 ejercicios de 10. ¿Ya? Hoy día el concepto de control motor va absolutamente vinculado a la movilización articular y al tratamiento desde el punto de vista miofacial. Entonces, cuando me preguntan, ¿cómo tratamos la TM? Miren, primero, entendiendo cómo funciona el sistema cráneo-cérvico-mandibular. Primero, porque usted puede hacer lo que quiera en la articulación de la mandíbula, lo que quiera. Si quiere le puede poner corriente, ultrasonido, láser, reiki, lo que sea. Pero si no reposiciona, si no intenta ganar lordosis, si no es capaz de sacar la anteposición de cabeza a cuello con rotación posterior de cráneo, la disfunción se va a mantener ahí. Se va a mantener por lo que hablamos. Se va a mantener porque va a existir la contracción muscular ahí constante. El hioides va a estar ascendido. Va a estar facilitada la posición, la posición hacia posterior del cóndilo de la mandíbula. Por lo tanto, va a estar alterada la posición de reposo fisiológico del cóndilo, disco y temporal. Y no hay más, la verdad. Tenemos que partir por eso. No. Creo que lo que decís, Gonza, es la clave en una buena evaluación, ¿no? En la integralidad del paciente, en una buena evaluación, y después empezar a descomponer todo eso que evaluamos para ver por dónde empezamos, porque también eso por ahí es lo interesante. No empezamos iguales en todos los pacientes, ¿no? No. Por más que todos vengan con la anteposición del cráneo. Absolutamente, absolutamente. Y ahí es donde viene lo más complejo y lo que, a mi modo de ver, es lo más difícil de aprender, que es lo que tú tocaste, que es la evaluación, es el diagnóstico diferencial, el razonamiento clínico. Es un mundo, la verdad, por ahí ciertos grandes autores, grandes próceres de la kinesiología dicen que uno se puede demorar toda la vida, pero toda la vida en ser un buen diagnosticador y un día en aprender técnicas de tratamiento. Entonces lo que nos va a diferenciar es la evaluación. Y en mi experiencia personal yo he tenido la suerte, sinceramente la suerte, de tener contacto con grandes profesionales. Ya desde mis internados, donde tuve la suerte de compartir y de que me tomaran por su alumno aquellos docentes del magíster que yo después hice y del cual hoy día formo parte, y aprendí ahí una estructura y una visión, y he ido viendo también cómo ha ido siendo esta evolución. La verdad, sinceramente, evaluar al profesor Mariano Rocabado sinceramente es un privilegio. Y ojo, y aquí yo es algo que siempre digo en los cursos, lo primero que a mí me llama la atención, pero lo primero es la anamnesis. Nosotros salimos de la universidad, salimos del pregrado con una tremenda anamnesis, haciendo preguntas de todo, ¿cierto? Muy completa, anamnesis próxima, anamnesis remota, y en la medida que nos vamos insertando en el mundo laboral, también entiendo que a veces por necesidades de que tenemos muchos pacientes al mismo tiempo, etcétera, la anamnesis va siendo cada vez más cortita. Y después terminamos como con suerte, nombre, a qué se dedica y si hace algún deporte o tiene alguna enfermedad. 3 minutitos. Lo primero que yo retomé fue la anamnesis.
uno tiene que crearse el orden. Uno tiene que, después con la experiencia, ir viendo cuáles son los datos necesarios extrapolar de esta anamnesis, de esta entrevista guiada. Pero es fundamental, no se puede obviar. El paciente, la verdad es que entrega, no sé, el 50, 60, 70% de la respuesta de disfunciones en la anamnesis. Y después sí, tener un orden. Tener un orden. Es importante. Partir desde algo, partir desde alguna estructura. Que es un poco lo que nosotros intentamos de entregar. En general, cuando yo recibo pacientes, ya sea específicamente desde la ATM, o desde columna cervical, o desde cuarto superior, yo tengo un orden establecido que voy revisando y que dependiendo de si va cumpliendo o no ciertas características, voy alineándome más hacia un lado o más hacia el otro. Poder definir qué es primero, qué es lo primario, si lo primario es la disfunción de la ATM o la columna cervical o viceversa, es como el huevo o la gallina. Así es que mi recomendación, desde mi humilde opinión, es que hay que evaluar las dos cosas siempre. Total. Pero sí, como les decía, o sea, evaluar. Y por eso partí con respecto al tema de la postura, porque evaluamos posturas, pero ¿cuál es la funcionalidad que le damos a la evaluación de la postura? ¿Cómo yo llego a la anteposición de cabeza con rotación posterior de cráneo a una disfunción a nivel de la articulación temporomandibular? ¿Cuál es la explicación? Hay una explicación, porque hay una correlación biomecánica, tanto desde el punto de vista articular como desde el punto de vista muscular, que es un poco la interacción que yo quise que hiciésemos en esta, que hemos venido trabajando y hablando aquí. Entonces, por eso es que no he querido enfocar esto que estamos haciendo hoy día a algo tan específico, que yo sé que muchos quieren saber y que llama mucho la atención, como la articulación temporomandibular, sino tener una visión un poquito más global con respecto a cómo van interactuando esta articulación con otras articulaciones. Y podemos seguir desde la TM a la columna cervical, a la columna dorsal, al cuarto superior con la articulación escapulotorácica, glenohumeral, acromioclavicular, esternoclavicular, toda la columna dorsal, toda la columna lumbar, todo lo que es lumbopelvis y hacia abajo. Si realmente la evaluación, si usted hace una buena evaluación, después usted haga técnicas de terapia manual, de osteopatía, de quiropráctica, va a andar bien igual. ¿Qué es lo difícil aquí? Total. Aquí lo difícil es generar el diagnóstico diferencial. Eso es lo complejo. Gonza, y te voy a meter en otro lío. Okay. En otro quilombo, como digo. ¿Qué pasa con estas mordidas cruzadas? Sí, porque de repente nos sacaron piezas dentales, viste que hubo una época, por lo menos acá en Argentina, que toda carie en la muela era extraer la muela, ¿no? No sé, no era, y nos encontramos con muchos pacientes de 50, de 60, o de más de 40, digamos. Yo todavía tengo 28, así que no lo estoy experimentando, pero de más de 40, el paciente que le falta la mitad del comedor, como le decimos nosotros, ¿no? Que le falta la mitad de las piezas dentales, y tienen grandes dolores de espalda, o te dicen, mira, tengo un dolor cervical que no puedo vivir, o se me duerme el miembro superior, o de repente aparecen con una escoliosis. Sí. Entonces, ¿cómo relacionamos esto de la escoliosis con la mordida? ¿Qué podés decirme de eso? Mira, hay teoría al respecto. Lo primero que podemos decir es que vamos a partir de algo muy simple. Muy simple. Es un buen quilombo como el que tú dices, ¿eh? Pero de algo muy simple. Si a alguien le falta una pieza dentaria, cualquiera, la lengua es como juguetoncilla. ¿Ah? Si tú tienes un pedacito de algo metido entre los dientes, la lengua va a estar ahí intentando sacarlo y se va a ir hacia allá todo el rato y se va a estar moviendo todo el rato ahí. Si me falta una pieza dentaria, la lengua, me dé o no me dé cuenta, va a estar jugando en ese espacio, se va a estar yendo a ese espacio. ¿Eso qué implica? Lo primero que va a implicar es que ya perdió la posición de reposo. Bajó, salió del paladar duro.
Reflejo linguomandibular, chao. Por procesos propioceptivos, ¿cierto? Por propioceptores, empezamos a generar el movimiento de diducción o de lateralidades. Y empezamos a generar desbalances o parafunciones por contracciones constantes a nivel de la articulación temporomandibular. Y ahí tenemos implicancias fundamentales con los pterigoideos, ¿cierto? Y aquí sí hay que meterse un poquito más en materia, porque tenemos que tener a lo menos concepto de los músculos que están interfiriendo en el posicionamiento y en la movilidad de la articulación de la mandíbula, ¿cierto? Ya nombramos al temporal y al macétero. Ojo ahí con los dolores referidos que generan estos grupos musculares, en especial del temporal, ¿cierto? Que generan mucho dolor referido, en especial las fibras medias y posteriores a nivel de premolar y molar. Entonces, muchas veces los pacientes llegan con dolores de dientes al odontólogo, el odontólogo hace su evaluación, encuentra algo que probablemente lo haya y hace el tratamiento correspondiente, pero resulta que el paciente sigue con el mismo dolor referido. ¿Por qué? Porque el problema principal o la causa del dolor por el cual fue aquejado era una contracción a nivel del macétero y no a nivel dentario. Y después, en relación a las mordidas cruzadas, ¿quiénes están controlando el posicionamiento de la articulación temporomandibular? En general, la respuesta global, ¿cierto?, es que todos los subsistemas, como dice Panjay, en relación al control motor, todos los subsistemas, activo, pasivo y neural. Perfecto. Dentro del subsistema activo hay que pensar qué músculo, por lo menos qué músculo desde el punto de vista principal tiene relación con las lateralidades. Y ahí a todos se nos viene a la cabeza, se nos debiese venir a la cabeza el pterigoideo. Y empiezan los enredos, ¿cierto? Los pterigoideos, ¿de dónde vienen? Del esfenoide. Uy, ¿cuál era el esfenoide? Ese hueso que parece como un murciélago. Y empezamos con... Ok, no importa. No importa que no se acuerde dónde está la fosa pterigoidea del pterigoideo lateral o el pterigoideo interno, pero sí, a lo menos, saber a dónde llegan. ¿De dónde va? O sea, ¿desde dónde parte y hacia dónde llega? ¿Hacia dónde se inserta? Entonces, el pterigoideo... vamos a tener uno del pterigoideo lateral o externo, la fibra superior, que va a tener una función del manejo del disco articular, porque se inserta en el disco, es intracapsular y se inserta en el disco. Entonces, dentro de la biomecánica normal, tiene una función preponderante controlando la posición, voy a decir posición céntrica, pero la posición correcta del disco durante el movimiento, ¿ya? Durante el movimiento de la mandíbula, llámese apertura, cierre, lateralidades. Y voy a tener la fibra inferior, ya no la superior, sino que la inferior, pero del mismo pterigoideo lateral o externo, que se va a insertar en el cuello y en el cóndilo de la mandíbula, que va a tener injerencia principal en los movimientos de diducción o de lateralidades. Por lo tanto, eso por un lado. Por otro lado, ¿cómo está la articulación temporomandibular? ¿Cuál es el posicionamiento? Lo clásico es que vamos a tener algún tipo de subluxación. Lo clásico es que vamos a tener tipos de asimetrías faciales. Vamos a tener un lado más corto y un lado más largo. Vamos a tener un lado que va a tender a la hipo y otro lado que va a tender a la hipermovilidad. Y en base a esto que tenemos que tener como clarito, después decimos, ok, el pterigoideo. Si el pterigoideo lateral derecho, ¿hacia dónde mueve la mandíbula? Hacia la izquierda. Ya, porque esas cosas hay que tenerlas claras. Perfecto. ¿Con qué lo vamos a ir comparando? ¿Cuánta movilidad voy a tener? Bueno, tenemos una correlación de 4:1 entre lo que es la apertura y la lateralidad. Es decir, si normalmente tengo una apertura de 40 milímetros, de lateralidad voy a tener 10. Y ahí es donde viene después lo que yo te decía antes del orden. ¿Cómo lo evalúo?
En lo personal, sigo el orden que aprendí de Mariano, que son los 8 puntos de dolor de Rocabado, ¿ya? Que son fáciles de aprender y que te entregan mucha información. Entonces, un poco en relación a esto, podemos ir determinando qué articulación de la mandíbula es la que está en disfunción. ¿Cuál es el gran problema? Que se van a ver enfrentados en muchísimas ocasiones a que la disfunción es bilateral. Ese es un tema. Y cuando la disfunción es bilateral, el movimiento hacia un lado que optimiza o que se utiliza como tratamiento para la articulación de, llamemos derecha, va a estar interfiriendo en el tratamiento de la articulación izquierda. Entonces ahí hay que trabajar en proporciones de movimiento. Entonces trabajamos proporciones de movimiento 2:1, 3:1, pero insisto, lo importante ahí es la evaluación. Entonces, ¿cuál es la articulación que está hipomóvil? Ya sea la que está corta, la que está larga, tiende a ser la que está corta. ¿Cuánta movilidad tiene? ¿Con qué lo puedo comparar? La relación de 4:1. Tengo disminuida la lateralidad, tengo disminuida la apertura con un movimiento de diducción, ¿cierto? Hacia un lado o hacia el otro, perfecto. Y en base a eso voy descomponiendo después el tratamiento. ¿A qué va a enfocar el tratamiento? ¿Voy a liberar grupos musculares? Sí. ¿Cuáles? Los que están a cargo de los... si quiero ganar lateralidad, ¿tendré que ganar apertura en la articulación de la mandíbula? Sí. Generar, insisto, articulación sinovial. Tengo que generar algún tipo de distracción para que se lubrique la articulación, para que se nutre la articulación. Voy a tener que liberar el grupo muscular que me está manteniendo la articulación hipomóvil por feedback de retroalimentación negativo, producto de la inervación. Como tengo músculos que están hiperactivos, por alguna razón, tengo que quitar el feedback. En algún lado tengo que romper ese feedback negativo que me está sosteniendo a esta hiperacción muscular de músculos que están hechos para mover y no para estabilizar. Por lo tanto, desde esa perspectiva hay que hacer técnicas articulares de distracción, hay que hacer algunas técnicas de movilización, hay que hacer las liberaciones musculares correspondientes de los grupos musculares que yo quiero atacar en un iticio, y ahí también entramos en otro tema que es ¿cuánto sirve esa liberación muscular? ¿Cierto? Podríamos leer autores que van a decir que en realidad llegar específicamente y hacer intraoral o extraoral una liberación manual de las fibras superiores del pterigoide lateral no se puede. ¿Y por qué? Porque estamos hablando de un espacio muy ínfimo en donde tú vas a tener que ir a liberar ahí por anterior, o si es que es por interno, ¿cierto? Entonces, ok, sí, y yo puedo coincidir con eso. Puedo coincidir, en realidad coincido también en que si estamos haciendo una liberación específica del grupo muscular que nosotros tenemos en mente, única y exclusivamente ese grupo muscular, no. No, porque tenemos cápsula ahí, tenemos sinovial, tenemos inserciones, si estamos hablando del pterigoide, de las fibras superiores, tenemos la inserción del pterigoide, por ahí pasa la inserción por ahí pasa la inserción del macétero, que se puede confundir a nivel del cigomático, ¿cierto?, con la inserción del temporal. Entonces, hay mucho grupo muscular en un espacio muy reducido. Si esa liberación miofacial fue específica del músculo que nosotros queríamos liberar, difícil tener la certeza. Pero de todas maneras tampoco podemos obviarlo, porque la verdad es que la práctica clínica demuestra, o por lo menos en mi caso me ha demostrado, que sí obtenemos resultados. Entonces ahí una invitación quizá a los colegas que se dedican un poquito más a la investigación, que tienen el tiempo para eso, y poder ir revisando estas técnicas de liberaciones miofaciales intraorales y extraorales. No sé si por ahí respondo, en realidad es un tema amplio, pudiésemos hablar también de algunos elementos como los planos de relajación, y ahí también estamos hasta mañana.
creo que lo que hablas de las técnicas miofaciales, o sea, es imposible con una técnica miofacial actuar sobre un músculo de manera local. O sea, porque si nos partimos del concepto de la fascia, trabajamos un grupo, una cadena o una secuencia, ¿no? Que primero la ponemos en tensión y después le volvemos a dar tensión para mandarle una información propioceptiva al cerebro, ¿no? Trabajamos doblemente la propiocepción. Pero muy claro, la verdad que muy claro. Y ahora yo te hago una última pregunta, Gonza, porque nos quedan, ya te digo cuánto, nos quedan 6 minutitos de charla. ¿Cuándo le das el alta al paciente y por qué le das el alta al paciente? ¿Por qué querés darle vos el alta al paciente? Cualquier paciente que te venga con un trastorno temporomandibular, ¿cuándo decís yo a este le voy a dar el alta y va a andar bien? En general, cuando cumplo los objetivos que nos planteamos en la evaluación. La respuesta corta y sencilla es esa. ¿Cuáles son los parámetros que utilizo como para determinar eso? Depende de cada uno de los pacientes. Yo no puedo, y ahí he tenido algunas, no discusiones, pero sí conversaciones interesantes con algunos colegas odontólogos. Yo no puedo, nosotros como kinesiólogos no podemos ir a la perfección. Podemos apuntar hacia allá, pero no podemos ser matemáticamente perfectos en términos de simetría como sí lo son ellos. Y está bien ellos. Tú ves un trazado cefalométrico de un odontólogo con ángulos, con grados, todo preciso, pero exacto. Y ellos trabajan así y está muy bien. Pero nosotros no podemos trabajar así. Entonces, apunto a la función. Cuando se cumplen los objetivos terapéuticos de los cuales yo me propuse, dependiendo del caso, y que fueron discutidos con el paciente previamente. Por lo tanto, en general, se van sí o sí con una disminución importante del dolor. No digo que sin dolor, ese es otro concepto ahí que tenemos que nosotros manejar bien y tener cuidado, que el dolor puede ser un indicativo, absolutamente, pero no es tengo dolor o no tengo dolor, me mejoré. Eso no funciona así. Pero sí con obviamente un dolor bajo, con una concepción de su diagnóstico, de con qué llegó y cómo se va, acabada por parte del paciente, con pautas de ejercicios, obviamente no analíticas. O sea, los ejercicios analíticos son el SOS. Si te vuelve a doler, tú vuelves a este ejercicio analítico particular específico, a esta liberación particular específica, pero si no, la pauta de ejercicio ya apunta a la funcionalidad. No es que vamos a tener cierto grado de ejercicio a nivel de la articulación temporomandibular, particulares sí, pero no están todo el día y siempre haciendo estos ejercicios. ¿A qué están apuntando ellos? A mantener una correcta postura, a mantener una correcta posición de la lengua, un reposo lingual correcto. Y si tiene algún tipo de sintomatología, sabe qué ejercicio hacer inicialmente. Y después me llama. Perfecto. Entonces la verdad es que el alta de los pacientes depende de una serie de factores que son intrínsecos y específicos por cada uno de los pacientes, pero que van a depender de los objetivos que nos propusimos en la evaluación. Perfecto. Muy claro, Gonza, muy claro. Excelente la explicación. Creo que más allá de que algunos u otros tengamos más o menos experiencia en el tratamiento de la articulación temporomandibular, creo que fueron criterios muy claros de la integralidad y de evaluar a distancia, ¿no? Y no quedarnos solo con la mínima articulación temporomandibular. Y te hago una pregunta y te invito para otra charla. Claro, escuchá lo que te voy a decir. A ver. Como chicle, ¿sí? Tomo mamadera, uso chupete o me pongo una placa de relajación. Y nos vemos. Ok. Gracias. Gol de media cancha, Oca. Muchas gracias muchas gracias por la participación y por la humildad sobre todo. Muy claro. Muchas gracias a ti y a todos los que estuvieron presentes. Disculpen mi poca práctica con las redes sociales, si es que no pude responder preguntas. Veo que van pasando, pero la verdad no alcancé a leer prácticamente nada.
Te agradezco la invitación, Ale, a todos ustedes, y encantado y feliz de poder volver y responder algunas otras preguntas y ahondar un poquito más en temas más específicos y acotados. Perfecto. Un saludo al grupo de terapia manual que nos hace el aguante como siempre, ahí de atrás. Abrazo grande a todos ellos. Un abrazo a los amigos y colegas de Chile. Igualmente para allá. Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Muy bien, adiós.